En este video veremos el análisis de armaduras planas. Una armadura es una estructura formada por barras rectas y esbeltas, unidas entre sí para formar un patrón triangular. La armadura se diseña para transmitir fuerza a través de un claro grande. Y haremos las siguientes suposiciones. Primero, que el peso de las barras es despreciable comparada con la magnitud de las fuerzas que se transmitirán en la armadura. Segundo, las armaduras se unen por remaches o pernos o soldaduras a través de una placa de unión. En este caso, si los ejes centroidales de las barras unidas coinciden entre sí, diremos que forman un nodo. Y por último, se considera que las barras son elementos de dos fuerzas. El análisis lo haremos sobre los pernos. Si en un perno la fuerza está en un sentido, en el otro perno la fuerza tendrá sentido contrario de la tercera ley de Newton. Además, si consideramos las fuerzas internas a la barra, entonces las barras tendrán fuerzas en sentido contrario a los pernos. Mientras que el análisis que haremos será sobre los pernos, el resultado final que se desea es dentro de las barras. En este caso, diremos que la barra está a compresión, dado que las fuerzas se dirigen hacia el centro de la barra. En el otro caso, si las fuerzas sobre los pernos se dirigen hacia el centro de la barra, las fuerzas sobre la barra de la tercera ley de Newton se dirigirán en sentidos contrarios. Y mientras que las fuerzas en los pernos van hacia el centro de la barra, las fuerzas sobre la barra van hacia afuera de la barra, por lo que se dice que la barra está a tensión. Como primer ejemplo, analizaremos la armadura mostrada a la derecha mediante el método de los nodos. En este método se deben establecer las reacciones en los soportes. Y una vez determinadas las reacciones, entonces se aplican las condiciones de equilibrio a los nodos. Para determinar las reacciones, primero las identificamos. Tenemos dos soportes. El soporte en C, que es de rodillos, por lo tanto hay una reacción normal a la superficie, y lo vamos a suponer hacia la derecha. Y en E hay un soporte de pasador, por lo tanto hay dos reacciones, una horizontal y una vertical. Dado que la reacción en C se supuso a la derecha, la reacción en E se supone a la izquierda. Y no hay otras fuerzas horizontales. Las fuerzas verticales están aplicadas hacia abajo, por lo que la reacción se supone hacia arriba. Y ahora procederemos a hacer el cálculo de las reacciones en toda la armadura. Aplicando las condiciones de equilibrio a la armadura completa, la suma de fuerzas en X es igual a 0. Se tienen dos fuerzas en X, por lo que esto es Cx menos Ex igual a 0. Aplicando la segunda condición de equilibrio, la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Se tienen tres fuerzas verticales, las dos fuerzas aplicadas que son negativas, ya que van hacia abajo, y la reacción en E va hacia arriba, es positiva, por lo que tenemos EY menos la primera fuerza aplicada menos la segunda fuerza aplicada.
Recordando que en el procedimiento estamos omitiendo unidades, mientras que en el resultado estamos escribiendo las unidades. De aquí, el Y es 320 kilonewtons. Ya que tenemos tres incógnitas, que son las tres reacciones, se requieren tres ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones que provienen de la suma de fuerzas en los ejes igual a 0, y la tercera ecuación de la suma de momentos igual a 0. Los momentos se pueden calcular en cualquier punto sobre la estructura o en cualquier eje sobre la misma. En este caso, se elige el centro de momentos en el punto E, ya que los momentos que generan las reacciones en el punto E serán nulos. Por lo que la suma de momentos es el momento producido por la fuerza aplicada en el punto A más el momento generado por la fuerza aplicada en el punto D más el momento generado por la reacción en el punto C. Y eso es igual a 0. Con ayuda de la regla de la mano derecha, para el momento generado en A, tenemos el brazo del momento a la izquierda, la fuerza hacia abajo, por lo que el momento sale del pizarrón y es positivo. Entonces el momento en A es positivo, tiene un brazo de momento de 4 y una fuerza de 160. El momento en D, nuevamente el brazo está hacia la izquierda, la fuerza está hacia abajo, el momento sale del pizarrón, es positivo, su brazo de momento es de 2, la fuerza es de 160, y para el momento generado por la reacción en C, el brazo de momento es vertical hacia arriba, la fuerza va hacia la derecha, el momento entra al pizarrón, lo cual es negativo, el brazo de momento nuevamente vale 2, y la reacción es Cx. Despejando Cx, esto es 480 kilonewton. Y sustituimos el valor de Cx en la primera ecuación. Ex despejándola es igual a Cx, por lo que Ex es igual a 480 kilonewton. Y se tienen determinadas las tres reacciones en la armadura. Ahora hay que proceder a aplicar las condiciones de equilibrio a los nodos. Empezamos el análisis en el nodo A, mediante un diagrama de fuerzas. Con una fuerza aplicada de 160 kilonewtons, y fuerzas de reacción en el nodo A en cada una de las barras. Para la barra AB, vamos a suponer la fuerza sobre la barra o en la dirección de la barra, y dado que la fuerza aplicada es hacia abajo, la fuerza de reacción en la barra AB, a la que llamaremos PAB, será hacia arriba. Y dado que PAB es hacia la derecha, en la barra AD se supone una fuerza hacia la izquierda, a la que llamamos PAD. Estas dos fuerzas que caen sobre los ejes, no hay mayor problema. Esta fuerza que cae fuera de los ejes, debemos obtener un triángulo equivalente de la armadura. Y esto lo hacemos con el triángulo de toda la armadura, que tiene el lado inferior de 4, el lado a la derecha de 2, y tenemos el ángulo en A. Este ángulo es igual a este ángulo, por lo que la proporción para este triángulo rectángulo es de 4 y 2. Dado que los catetos son 4 y 2, entonces la hipotenusa del teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, raíz de 20, y lo simplificamos como 2 raíz de 5. Y aplicamos las condiciones de equilibrio.
la suma de fuerzas en X debe ser 0. En X tenemos PAD hacia la izquierda, que es negativa, y la componente de PAB horizontal hacia la derecha, esto es 2 en raíz de 5 PAB. Dado que tenemos dos incógnitas, no podemos despejar, pero aplicamos otra condición de equilibrio. En este caso, vamos a aplicar la suma de fuerzas en Y igual a 0. Y en Y tenemos la componente vertical de PAB, que es 1 en raíz de 5 PAB menos 160 kilonewtons que va hacia abajo, de donde PAB es igual a 160 raíz de 5 kilonewtons. Dado que ya tenemos el valor de PAB, lo sustituimos en esta ecuación despejando PAD, de donde PAD es igual a 2 raíz de 5 PAB, y sustituyendo el valor obtenido, entonces PAD es igual a 320 kilonewton. Y estas son las fuerzas de reacción en el pasador del nodo A. Y en el nodo A, entonces, la fuerza en la barra AB va hacia la derecha y la fuerza PAD va hacia el pasador. Por lo que podemos decir entonces de la tercera ley de Newton, si en el pasador la fuerza PAB va hacia el centro de la barra, en la barra la fuerza va hacia afuera de la barra. Por lo tanto, la barra AB está a tensión. Mientras que la fuerza PAD en el pasador va hacia afuera de la barra. Por lo tanto, por la tercera ley de Newton, la reacción dentro de la barra va hacia adentro. Y la fuerza PAD, entonces, es de compresión. Continuamos el análisis ahora en el nodo D, mediante el diagrama de fuerzas. Recuerden, las fuerzas que están en el análisis son en los pasadores, pero al final se debe determinar si las barras están a tensión o a compresión. Por lo tanto, hay una fuerza PAB en la barra y en el pasador, pero la barra está a tensión. Y hay una fuerza PAD en la barra y en el pasador, pero la barra está a compresión. Continuando con el análisis en D, tenemos una fuerza aplicada de 160 kilonewtons vertical hacia abajo. Tenemos de la tercera ley de Newton una reacción a PAD en D en sentido contrario. Por lo tanto, hay una fuerza a la derecha, PAD. Es decir, aquí tenemos la reacción en el otro pasador de la barra AD. Y las reacciones serán en la barra BD hacia arriba. Y le llamamos PBD. Y hay una reacción en la barra DE hacia la izquierda. Y la llamamos PDE. Aplicando las condiciones de equilibrio, entonces tenemos la suma de fuerzas en X igual a 0. Dado que las cuatro fuerzas caen sobre los ejes, esto es simple. A la derecha PAD positiva, a la izquierda PDE negativo. El valor de PAD ya lo conocemos, por lo que despejamos PDE. Y entonces PDE
es igual a 320 kilonewtons. Continuamos con la siguiente condición de equilibrio. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos dos fuerzas, PBD positiva va hacia arriba, menos 160 kilonewtons que va hacia abajo, de donde PBD es 160 kilonewtons. Y entonces tenemos determinado PBD, tenemos determinado PDE. Nuevamente, PDE, como se obtuvo en el diagrama, es la fuerza sobre el perno, por lo que de la tercera de Newton, la fuerza sobre la barra DE es en sentido contrario, por lo que la barra DE está entonces a compresión. De igual forma, PBD está calculada en el perno, va hacia arriba, la fuerza dentro de la barra BD de la tercera ley de Newton, sentido contrario, va hacia abajo, por lo tanto, BD está a tensión. Continuamos el análisis en el nodo C. En el nodo C tenemos una fuerza conocida que es la reacción CX. Y tenemos dos fuerzas desconocidas, una en la barra BC y otra en la barra CE. Dado que CX va a la derecha, entonces suponemos que la fuerza en la barra BC va hacia la izquierda, y esto sería PBC. Y dado que la fuerza PBC va hacia abajo, entonces la fuerza en la barra CE la suponemos hacia arriba. Y esto es PCE. El diagrama de fuerzas en el nodo C, entonces, queda de la siguiente manera. CX a la derecha, que es conocida. CE, la fuerza CE hacia arriba. Y la fuerza PBC abajo y a la izquierda. Con el mismo triángulo rectángulo que hemos usado para los otros nodos, entonces tenemos que el cateto adyacente del triángulo formado es de 4, el cateto opuesto es de 2 y la hipotenusa entonces es de 2 raíz de 5. Aplicando las condiciones de equilibrio, la suma de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos CX a la derecha es positiva, PBC a la izquierda es negativo, y es la componente horizontal, el cateto adyacente del triángulo. Esto es entonces 2 en raíz de 5, PBC, y es igual a 0. Como conocemos CX, entonces despejamos PBC. Y la fuerza entonces es igual a raíz de 5 medios CX. Y dado que CX es 480, entonces PBC es 240 raíz de 5 kilonewtons. Ahora aplicamos la siguiente condición, suma de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos la fuerza PCE vertical hacia arriba, positivo. La fuerza PBC, su componente vertical es hacia abajo, negativa. Y entonces la magnitud de la componente vertical es 1 en raíz de 5 PBC igual a 0. Dado que ya tenemos el valor de PBC en el análisis para las componentes X, entonces la incógnita única es PCE y despejamos PCE, que es igual
a 1 en raíz de 5 PVC. Y sustituyendo el valor de PVC en esta expresión, entonces PCE es igual a 240 kilonewtons. Ahora, la fuerza PCE en el perno C, en el nodo C, es hacia el nodo. Por lo tanto, la barra, la fuerza irá hacia adentro de la barra. Entonces la barra CE está a compresión. Y la fuerza PVC sobre el perno está hacia adentro de la barra. Por lo tanto, la fuerza en la barra irá hacia afuera de esta. Por lo que la barra BC entonces está a tensión. Ahora analizamos el nodo E. Para el nodo E ya conocemos PDE en el nodo D, por lo tanto tiene sentido contrario en el nodo E. Este es PDE. PCE va hacia arriba en el nodo C, por lo tanto en el nodo E va hacia abajo. Y falta por considerar la fuerza en la barra BE. Dado que esta fuerza va hacia abajo y esta fuerza va hacia arriba, podemos poner la dirección en la barra BE en cualquiera de los dos sentidos. Vamos a decir que va hacia abajo. Esta sería la fuerza PBE. Entonces, para el nodo E, el diagrama de fuerzas es EY hacia arriba, PCE hacia abajo, PBE a la derecha y hacia abajo, PDE a la derecha, y la reacción EX a la izquierda. Para la fuerza PBE vamos a usar el triángulo rectángulo que hemos estado usando. 4 en el cateto sobre el eje X, 2 en el cateto del eje Y y 2 raíz de 5 de hipotenusa. Y aplicamos las condiciones de equilibrio. En este caso solo tenemos una incógnita, que es la fuerza PBE. Las otras 4 fuerzas involucradas están calculadas. Entonces podemos usar la suma de fuerzas en X o la suma de fuerzas en Y, es indistinto. Vamos a usar la suma de fuerzas en X. Entonces tenemos PDE positiva, EX negativa, y la componente horizontal de PBE, que es 2 en raíz de 5 PBE igual a 0. Despejando PBE, que es de incógnita, se tiene que esto es igual menos EX pasa más EX, PDE, que es positiva, pasa a negativa, y 2 raíz de 5 pasa al otro lado como raíz de 5 medios. Y esta expresión, el resultado es 179 kilonewtons. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Espero que te haya sido de utilidad.